Buenas noches. De antemano les ofrecemos una disculpa, pero el internet estaba... Bueno, de hecho no hay internet. Tuvimos que hacer una maroma y ya tenemos internet. Entonces vamos a comenzar nuestro estudio del día de hoy, de esta noche. Vamos a orar. Les voy a invitar a que puedan abrir sus Biblias y podamos comenzar este tiempo en las manos de nuestro Dios. Y cierren ahí en sus casas sus ojos. Tómense unos instantes para silenciar su mente, para callar sus pensamientos, para poder tomar este tiempo en el mayor silencio posible. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanzas. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno. Para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Dios, porque tu palabra dice que podemos venir, Dios, a entrar en tu presencia cuando oramos, y podemos entrar con alabanzas, con acción de gracias. Pero tan solo el poder conectarnos contigo, Dios, es motivo de alegría, es motivo de gozo, de felicidad. Y poder escuchar lo que tu palabra dice, que debemos reconocerte como Dios y reconocer que somos tus criaturas. Eso puede o debe ayudarnos a poder levantar nuestros corazones en alabanza y poder bendecir tu nombre. Señor bendito, poderoso Dios, te damos gracias por estar con nosotros. Gracias, Señor, por ser nuestro Padre, por ser nuestro Dios. Gracias, Señor, por todas las misericordias que has tenido para con nosotros. Y en esta noche te pedimos que hables a nuestras vidas por medio de tu palabra. Te pedimos, Dios, que rompas toda obra maligna, toda cosa mala que pueda intentar estorbar o levantarse contra la exposición de tu palabra, no solamente en el ambiente físico, sino en el ambiente espiritual, en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestras vidas. Señor, completamente, Dios, te pertenecemos y nos consagramos, nos santificamos para ti, el Dios que nos salvó, el Dios que nos creó, al Dios que pertenecemos y el Dios que nos pertenece. Ese eres tú, Señor. A tu nombre damos gloria por Cristo Jesús, nuestro Salvador, nuestro Rey y nuestro Señor, en quien confiamos, en quien creemos. Gracias, mi Dios. Gracias por todo lo que haces. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a terminar el capítulo 7. El capítulo 7 del libro de los Hechos. Y vamos a terminarlo hablando del primer mártir. Ese va a ser el título que vamos a tener. El primer mártir. Vamos a estudiar del capítulo 7, del verso 51 al verso 60. Y vamos a darle lectura. Capítulo 7 del verso 51 al verso 60, el primer mártir, Esteban. Pueblo terco, ustedes son paganos de corazón y sordos a la verdad. ¿Resistirán para siempre al Espíritu Santo? Eso es lo que hicieron sus antepasados y ustedes también. Mencionen a un profeta a quien sus antepasados no hayan perseguido. Hasta mataron a los que predijeron la venida del justo, el Mesías, a quien ustedes traicionaron y asesinaron. Deliberadamente desobedecieron la ley de Dios, a pesar de que la recibieron de mano de ángeles. Los líderes judíos se enfurecieron por la acusación de Esteban
y con rabia le mostraban los puños. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios, y vio a Jesús de pie en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Y les dijo: miren, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Entonces ellos se taparon los oídos con las manos y empezaron a gritar y se lanzaron sobre él. Lo arrastraron hasta fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Sus acusadores se quitaron las túnicas y las pusieron a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oró: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Cayó de rodillas gritando: Señor, no los culpes por este pecado. Dicho esto, murió. Quiero comenzar contando una historia. Cuenta una leyenda que había un cristiano que estaba muy contrariado, muy triste, porque consideraba que su vida era injusta, que había sufrido demasiado, que había atravesado por diferentes situaciones muy dolorosas, excesivamente. Y le oraba al Señor Jesús, más o menos una oración como esta, y le decía: Señor, quítame esta gran cruz y dame otra más liviana. Tal vez se podría pensar y podrías identificarte con esta historia. Decirle: Señor, quítame esta cruz tan pesada que es demasiado para mí. Y dice esta leyenda que en alguna noche este hombre estaba dormido y comenzó a soñar que llegaba a una cueva y que se encontraba en esa cueva un montón de cruces de diferentes tamaños, de diferentes dimensiones, que totalmente esa cueva estaba llena de cruces. Y entonces, sin pensarlo más, soltó y aventó por un lado, lejos de sí, la cruz que tenía cargando. Y entonces decidió escoger una de las cruces que vio más ligeras, que vio más pequeña. Entonces llegó y tomó la primer cruz, que estaba pues la más cerca y que parecía que con el esfuerzo que este hombre pudiera hacer, podría quitarla de la cueva y poderla tomar para cargarla. Pero en el momento que la pudo con todo su esfuerzo quitar de la cueva, dice que se le cayó al piso y se dio cuenta que esa cruz era demasiado pesada para ella. Aunque parecía pequeña en tamaño, era demasiado pesada para él. Y entonces un ángel que estaba allí, que no lo había visto este hombre, le dijo que por qué era tan pesada esta cruz. Y dice: es pequeña porque quien la llevó no vivió mucho tiempo. Y dice: esa cruz la llevaba una persona llamada Esteban. Entonces el personaje o la persona de esta historia se dirigió y comenzó a ver varias cruces y tomó una que parecía delgada y que parecía muy endeble, pero igual de la misma manera. Cuando logró quitarla de esa cueva donde estaba clavada, en el momento que la quitó, se le cayó. Y volvió a voltear a ver al ángel, y el ángel le explicaba por qué esa cruz aparentemente tan endeble había sido tan pesada que no había logrado cargarla. Y el ángel le contestó y dice: pues mira, no es posible que la cargues, porque y aunque parece que es tan frágil, no vas a poderla cargar, porque esa cruz, el dueño de esa cruz es una persona que la mayor parte de su vida estuvo enfermo.
y por eso es que es tan endeble. El dueño de esa cruz se llamaba Pablo. Y así fue probando cruces y más cruces. Y se dio cuenta que las que parecían más pequeñas y más simples no podía cargarlas. Al final de la cueva encuentra que ve una a lo lejos y decide acercarse hacia ella. Y el ángel le dice: ni siquiera lo pienses, ni siquiera imagines acercarte a esa cruz, porque esa cruz es la que cargó el Señor Jesucristo. Y es una cruz que nadie podría cargar. Entonces, este hombre cristiano, desanimado, se dirigió hacia la salida de la cueva. Y estaba triste, estaba desanimado, porque la cruz que había cargado no había podido con ella. Y le había dicho a Dios: es demasiado para mí. Las cruces que parecían frágiles, endebles, pequeñas, ligeras, eran demasiado pesadas para él y habían sido cargadas por personas, grandes personajes de la Biblia. Entonces, poco antes de salir de la cueva, dice la historia que encontró una cruz que pudo patear hacia un lado y que se dio cuenta que no era pesada. Y dijo: por fin he encontrado una cruz que podré llevarla. Entonces corrió y la tomó y se dispuso a salir de la cueva con esa cruz cargando. Cuando iba saliendo, emocionado porque por fin había encontrado una cruz que podía cargar, le dio gracias a Dios por tan grande hallazgo. Pero lo cierto es que esa cruz que llevaba a cuestas es la misma cruz con la que este hombre había entrado en la cueva y que se había quejado de ella ante Dios. Muchas veces cuando oímos historias como esta, parece que se parecen a nuestras vidas. Nos quejamos de la vida, nos quejamos de situaciones, nos quejamos de personas, somos víctimas del mundo. Somos víctimas de las situaciones, somos víctimas de la maldad de otras personas. Y vamos y le decimos a Dios: son demasiadas pruebas, son demasiadas situaciones, son demasiadas tribulaciones, son demasiadas cosas. Y nos olvidamos que dice la Biblia que Dios no nos va a dar una prueba más grande que la que podamos cargar. La realidad es que al oír estas historias muchas veces piensa uno: Dios, mi vida he considerado eso, he cargado con cosas más pesadas. Y si estoy aquí es porque tú me has traído. Y pensar en que puede haber otras pruebas y puede haber otras cosas, a veces decimos a Dios: ya no podría con otra más. Sin embargo, el Señor Jesús le dijo a ese hombre que estuvo la mayor parte de su vida enfermo, le dijo estas palabras: bástate mi gracia. Esa frase fue suficiente para que este hombre llamado Pablo pudiera seguir adelante caminando, confiado en que Dios, y lo dice en Filipenses, confiando en que Dios cumpliría su propósito en su vida. Así que entonces el día de hoy hablaremos del primer mártir en la era de la iglesia, en la era o en la dispensación de la gracia. Este primer mártir llamado Esteban. A lo largo de nuestra vida como creyentes hemos vivido y tal vez atravesaremos diferentes situaciones. En este mundo el Señor Jesús dijo: en el mundo tendrán aflicción. Hay diferentes tipos, pero tal vez el punto más importante y la enseñanza que podríamos extraer, o una de las enseñanzas que podríamos extraer, es: si en este mundo vamos a sufrir, que suframos por Cristo y no por el pecado. Si hemos de padecer, que sea por Cristo, que sea por el Evangelio y no por nuestro pecado y no por quienes somos
y no por cómo vivimos, y no por nuestra necedad y nuestra dureza de corazón. Al final, el Señor Jesús, cuando dijo esta frase, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, confiemos en Jesús. Dice, yo he vencido al mundo. Seguramente esta historia la escribe Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, porque precisamente el Señor Jesús en Hechos capítulo 1, verso 8, ya lo estudiamos, había dicho, y recibirán poder, y me serán testigos cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos, y serán mártires en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. De manera que cuando los creyentes estaban a estas alturas, cuando se escribe el libro de Hechos, cuando se escribe el Evangelio de Lucas, cuando se escribe todo el Nuevo Testamento, atraviesan por periodos como Domiciano, en el año 90, que manda a echar a Juan el apóstol en un caldero lleno de aceite hirviendo para matarlo, y que dice la historia, que dice la tradición que Juan salió de ese caldero, que no murió de esa manera. Vemos a un Pablo siendo perseguido y asesinado por Nerón de la misma manera que Pedro. Y vemos si en algún momento podemos investigar y ver de qué manera murieron los apóstoles, excepto Juan, la mayoría, casi todos murieron perseguidos por su testimonio, por hablar de Jesucristo, por hablar del Evangelio y por intentar vivir como Jesús vivió. Entonces el propósito sería confiar en Jesucristo y tener fe en las palabras, en las promesas que Él ha hablado a nuestro favor, que nos ha concedido. Es una historia terrible, es una historia muy difícil. Esto que estamos leyendo es la conclusión de todo este sermón de Hechos, uno de los más grandes sermones a lo largo de todo el Nuevo Testamento y tal vez a lo largo de la Biblia. Dios les habló, tenían la oportunidad, la audiencia, los oyentes, de cambiar su corazón. Habían matado a Jesús, habían perseguido a los apóstoles, no se habían arrepentido, tenían la oportunidad de cambiar. Esteban les dice, Dios está mirando, Jesús está mirando en este momento todo lo que estamos haciendo, lo que está sucediendo. Pero los oyentes decidieron matar a Esteban. Y la pregunta es, ¿qué más podía haber hecho Dios por estos hombres? ¿Qué más podría haber hecho Dios por la humanidad si no fue lo que hizo? Mandó a su Hijo a morir en una cruz. Jesús como Dios se hizo hombre para venir a morir en una cruz. ¿Qué más podía hacer Dios por los hombres? Y hazlo personal, ¿qué más podía hacer Dios por ti, por mí? La respuesta es lógica, nada. Porque lo que podía haber hecho lo hizo y dejó una marca, una muestra de su amor en una cruz. Para los griegos, para los romanos, hablar de la cruz, para las personas intelectuales, hablar de la cruz era hablar de barbarie, era hablar de algo fuera de lo común, algo fuera de lo normal, era hablar de una locura perversa, el hablar de una crucifixión. Piensen en eso. A lo largo de la historia de este mensaje, que es la narración de la historia de Esteban, de la historia del pueblo de Israel, lo que observamos es que todo va de mal en peor. Dios interviniendo, lo vimos en la vida de hombres como Abraham, Dios interviniendo en la vida de el pueblo,
Dios interviniendo en la vida de diferentes familias, y Dios salvándolos, 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 y volviendo a salvarlos una y otra vez, pero el pueblo cada vez fue en una caída libre de dureza, de necedad hacia Dios. Era la oportunidad de que pudieran volverse a Dios arrepentidas, la audiencia. Y la humanidad tiene la oportunidad todavía en estos tiempos de volverse a Dios arrepentidos. Pero en lugar de arrepentirse, volver a Dios y buscar su perdón ante ese Dios misericordioso, amoroso y justo, en lugar de hacer eso, igual que la audiencia, el mundo se ha alejado de Dios. La realidad es que las situaciones, las cosas que nos oprimen, sacan de nosotros lo que realmente somos. Estos hombres, cuando oyeron este mensaje, como lo vamos a ir viendo, fueron enfureciéndose. Llegó un momento en que dice la Biblia, se taparon los oídos porque ya no podían oír más. Y inmediatamente se lanzaron contra Esteban de una forma violenta. Y no se detuvieron hasta que terminaron con la vida de Esteban. Quiero comenzar hablando de Dios. Hablando de Dios en este pasaje. Dice el verso 51, hablando del Espíritu Santo primero, Esteban le dice a estas personas, a esta audiencia, dice, ¿resistirán para siempre al Espíritu Santo? ¿Qué dice? Dice la Biblia que el hombre puede resistir al Espíritu Santo. La palabra resistir en el original, en el idioma original, significa oponerse y luchar contra. Y eso es lo que hicieron estas personas, y es lo que hace cada persona cuando al oír la Biblia, al oír un mensaje de Dios, cierra sus ojos, cierra sus oídos, cierra su corazón y decide no hacer caso. Decide cuestionar la palabra de Dios. Decide pensarlo. Dejar para después la decisión o la actitud de someterse a la palabra de Dios. En el verso 52 dice, mencionen a un profeta a quien sus antepasados no hayan perseguido, hasta que mataron a los que predijeron la venida del justo. En el verso 52 podemos ver al Padre revelándose en la historia del pueblo de Israel, hablando o anunciando, prediciendo, anunciando anticipadamente la venida de Jesús por medio de los profetas. Esto aparece también en Hebreos capítulo 1, dice que Dios, hablando muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos tiempos ha hablado a través del Hijo. En el verso 53 vemos igualmente al Padre. Dice que desobedecieron la ley de Dios, a pesar de que la recibieron de mano de los ángeles. El Padre dio su ley por medio de los ángeles. Entonces, el Padre se ha revelado, el Padre se ha manifestado, y el pueblo, los hombres, se han endurecido contra él. Y vemos hasta el verso 55, nuevamente dice, este Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y dice, y vio la gloria de Dios. Dice que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo influyendo en el corazón, en la vida de Esteban. El Espíritu Santo influyendo en él para que Esteban
terminara su mensaje. El Espíritu Santo iluminando el corazón y la mente de Esteban para poder ver al Padre y a Jesús, que estaban siendo testigos de todo lo que estaba sucediendo. Dice, estaba Esteban lleno del Espíritu Santo, fijó su mirada en el cielo y vio la gloria de Dios, y vio a Jesús de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios. Entonces, una enseñanza, algo que podemos ver, es como cuando uno está anunciando, cuando uno está hablando de Jesucristo, hablando del Evangelio, de quién es Jesús y de lo que hizo Jesús, y de que en esa persona que es Jesús se recibe el perdón de pecados, se recibe la vida eterna, se recibe la salvación. Cuando nosotros hablamos y vemos esto, cuando se predica el Evangelio, es una de las oportunidades más grandes de poder admirar el poder y la grandeza de Dios. En muchas ocasiones en los hospitales, en muchas ocasiones yendo a visitar a las personas, visitando a los enfermos, visitando familias, es donde hemos comprobado y hemos visto la obra de Dios trabajando en el corazón de las personas, la obra de Dios trabajando en la salud de las personas, trabajando en la mente de las personas para poder manifestar su amor, su poder, su gracia, su misericordia. Y nosotros cuando hablamos de Él, cuando hablamos de Dios, experimentamos ese toque de Dios. Y lo sabemos y lo vemos, que decimos: Dios, fuiste tú el que puso en mi corazón, en mi mente, esta frase, esta enseñanza, esta palabra. Y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta nosotros, pero vemos las personas que salen conmovidas, consternadas, a veces salen como este grupo de esta audiencia, enojadas, porque no les ha gustado, no les ha parecido el mensaje que habla sobre algún aspecto del pecado, sobre alguna situación. Entonces, vemos en este verso 55 eso, que el Espíritu Santo llena a Esteban para que predique, pero también lo capacita para ilumina su mente, ilumina su corazón, ilumina su espíritu para poder mirar la gloria de Cristo, mirar la gloria del Padre. El verso 55 al 60, vamos a ver, como dice Esteban, que le dice a la audiencia: veo al Hijo de Dios sentado o parado a la derecha del lugar de honor de Dios. El Padre y Jesús como testigos de lo que está haciendo Esteban, testigos de lo que está haciendo la audiencia. Y esta parte es bien hermosa, pero también muy, muy peligrosa. ¿Qué podemos entender esto? Cuando hablo de Cristo a una persona, cuando le comparto, le hablo de el Señor Jesús, de lo que la Biblia enseña del Señor Jesús, de qué hizo el Señor Jesús, de lo que significa la cruz, de lo que significa la muerte y resurrección, la ascensión de Jesús. Lo que la Biblia me enseña es que Dios el Padre, Jesucristo en su trono celestial, están mirando, están observando, son espectadores de lo que estoy haciendo cuando yo predico y de lo que hace la audiencia cuando escucha el mensaje de Jesucristo. Dios ve, pero también Dios espera una reacción de parte de los hombres. Unos son aprobados, pero también vemos que otros son condenados. Así que no desperdiciemos el tiempo. Hablemos, como decía el apóstol Pablo a Timoteo, haz obra de evangelista, predica a tiempo y predica fuera de tiempo. Esta es nuestra vida, esta es nuestra vida.
Hace algunos meses, hace algunos años, mejor dicho, ¿quién iba a pensar en ponerse enfrente de una cámara y poder hablar de Cristo? Personalmente decía, es algo muy atrevido. Yo no me atrevería a hacer algo así. Eso es para personas que están acostumbradas a tal vez auditorios grandes y a cosas diferentes. Es para otro tipo de personas, pero la realidad es que no. La realidad es que Dios nos ha encomendado esto y Dios nos ha dicho que todo lo que tenemos y que todo lo que hay en este mundo le pertenece y debe ser usado para la gloria de Jesucristo. Hablemos de Esteban. ¿Qué dice la Biblia de Esteban? Esteban acusó a la audiencia. Esteban habló de su condición espiritual, les dijo, son un pueblo terco, son unos, en la Nueva Traducción Viviente dice, son unos paganos de corazón, son unos sordos a la verdad y aparte se han endurecido y han resistido al Espíritu Santo. No hablaba Esteban, no estaba juzgando desde la perspectiva moral, era el Espíritu Santo hablando contra esta audiencia y hablando de que no habían cambiado las cosas, que desde el principio sus padres y todo el pueblo de Israel y toda la humanidad se había rebelado contra Dios. Esteban da un mensaje de indignación. No está enojado contra la gente por cómo es la gente. Está indignado por la afrenta que hicieron contra Dios y por la afrenta que hicieron contra su Hijo, contra su único Hijo, contra el único Salvador, el Señor Jesucristo, que lo asesinaron en esa cruz. Pero Esteban, dice la Biblia, tenía puestos los ojos en el cielo. Puestos los ojos en el cielo, como dice Hebreos, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Al hablar de poner nuestros ojos en el cielo, es poner nuestra mirada en las cosas de arriba, en las cosas celestiales, no en las terrenales, no en las que están aquí. ¿Y qué dice la Biblia? Que cuando Esteban estaba haciendo lo que Dios le encomendó, siendo llenado por el Espíritu Santo y puestos los ojos en el cielo, la Biblia lo que leímos es que vio el cielo abierto y pudo ver a Jesús y al Padre en gloria. Y además, al verlos y al darse cuenta que el Padre y Jesús están mirando hacia la tierra, hacia ese momento, hacia esa audiencia, Esteban les advierte a las personas acerca de su condición y les dice: Dios es testigo de lo que está pasando y de lo que está sucediendo en sus corazones. A pesar de esto, Esteban fue tomado, fue sacado, fue apedreado. Pero Esteban, el primer mártir, no se resistió ante la violencia que sufrió. ¿Qué fue lo que hizo? En lugar de resistirse, de jalonearse, de maldecir, de pelear contra ellos, lo que la Biblia dice que hizo ese hombre lleno del Espíritu Santo. Que Dios nos conceda eso. Ese hombre lleno del Espíritu Santo, dice la Biblia, invocó al Señor Jesús, apeló a Jesús y antes de morir confirmó su fe y le dijo: Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Suplicó y reafirmó su confianza y su fe en Jesucristo. Y el reflejo de eso fue que al final de su oración tuvo el corazón que tenía el Señor Jesús. Usó las mismas palabras que usó el Señor Jesús. Dijo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Hasta aquí la historia es maravillosa, es una historia donde se puede volver uno a preguntar: ¿qué más podía haber hecho Dios? Envió a profetas, Dios hizo grandes obras milagrosas, Dios envió a su Hijo, Jesús vino a este mundo. Y después de que fue asesinado, después de que murió en la cruz, después de que fue sepultado, después de todo esto fue ascendido al cielo, dice la Biblia que Dios insistió para con la humanidad. Insistió invitándolos a volverse a Él arrepentidos, buscando en Él
el perdón y la salvación. Sin embargo, siempre han existido, existen y existirán enemigos de la cruz. El verso 51 dice: el corazón de estos hombres no era solamente ignorancia. Podríamos decir, no era ignorancia. Ellos habían crucificado a Jesús. No era ignorancia. Eran tercos. Era un corazón encallecido, incircuncidado. Resistieron, igual que las generaciones pasadas, resistieron al Espíritu Santo. Asesinaron a profetas. Asesinaron al Señor Jesús. Asesinaron a sus enviados. Nunca obedecieron las Escrituras. Esta es la condición moral y espiritual de las personas que son enemigos de la cruz. Personas que atacan la Biblia, personas que sin que Dios haya hecho algún daño contra su vida, culpan a Dios de violencia, culpan a Dios de la condición del mundo, culpan a Dios de sus problemas, culpan a Dios aún de sus propios pecados. Dice la Biblia, se ofendieron de tal manera cuando Esteban les dijo su condición moral, que crujieron los dientes. Dice que se taparon los oídos cuando oyeron del Señor Jesús. Qué tan oscurecido estaba su corazón, que mientras un hombre decía: el cielo se ha abierto y el Padre y el Hijo están desde el cielo y nos están mirando, estos hombres fueron incapaces de ver la gloria de Dios. Cuando oyeron el nombre de Jesús, explotaron en una ira asesina, volvieron a encenderse en ira y lo único que pensaron era matar a este hombre. Y comenzaron a apedrearlo y no se detuvieron hasta matarlo. ¿Cómo podemos terminar esta historia? ¿Cómo termina esta historia? La Biblia dice: estos hombres se taparon los oídos y crujieron sus dientes al oír el nombre de Jesucristo. La Biblia dice que un día está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. La Biblia lo que está diciendo es que un día todas las personas se van a encontrar delante de Jesucristo. Y dice el Señor Jesús: allí será el lloro y el crujir de dientes. Estas personas hace 2000 años se taparon los oídos, se enojaron contra Cristo, lo asesinaron y se enojaron contra todos aquellos que hablaban en nombre de Jesús. Crujieron sus dientes. Pues llevan estas personas, aquellos que no se arrepintieron, llevan 2000 años aproximadamente, tronando sus dientes, crujiendo sus dientes, en el lugar eterno de castigo, en el infierno, donde dice la Biblia: el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen descanso ni de día ni de noche. La pregunta es esta: si tú has oído de Jesús y le has dado la espalda, has oído de Jesús y has cerrado tu corazón y has dudado y has dicho: yo no lo necesito en estos momentos, si a alguien le funciona, qué bueno, si a alguien le ayuda, qué bueno, pero no es para mí. Estás actuando como estos enemigos de la cruz. Si tú oyes de Jesús y te enojas: no me vengas a hablar tú y tu religión, no me vengas a hablar de todas esas cosas que son engaños, y tú eres un enemigo de la cruz. Si al oír la Biblia te da pesar, si al oír de la Biblia, en lugar de voltear al cielo y buscar a través del cielo, admirar la gloria de Dios y buscar encontrar a Jesús y buscar en tu corazón que poner tus ojos en ese autor y consumador de la fe, si en lugar de eso te pesa, te da sueño,
te da cansancio, te aburre. Tú eres un enemigo de la cruz. El destino que te espera es ir al infierno. Dios no te va a obligar a que estés con Él si tú lo has aborrecido siempre. Si a ti siempre te ha molestado saber de Jesús, Dios no te va a obligar. Pero no quiere decir que Dios te haya dado la espalda, porque tú le has dado la espalda a Él. Lo que quiere decir es que el día de hoy, por medio de este mensaje, puedes saber que hay dos tipos de personas. Aquellos que cierran su corazón, que resisten al Espíritu Santo, que van a acabar participando, que son como aquellos que mataron a Jesús, o personas como este hombre llamado Esteban, que padeciendo, atravesando por esa violencia y siendo apedreado hasta la muerte, lo único que hizo fue voltear su mirada al cielo y hablar con Jesús, encomendar su vida e interceder por esos hombres. La pregunta es, si tú has sido un enemigo de la cruz, ¿qué harás el día de hoy? Que te encuentras en la misma situación en la que se encontraron aquellas personas hace 2000 años. En la oportunidad de ser perdonado, de dejar atrás tus pecados. El pecado de estas personas era gravísimo. Habían asesinado a Jesús, pero Dios les ofrecía el perdón. No importa de qué tamaño sea tu pecado, lo que determina que vayas al infierno es que tú rechaces a Jesucristo, que resistas al Espíritu Santo que ha hablado a ti a través de la Biblia, a través de este mensaje. Eso te condenará eternamente al infierno. Pero el día de hoy puedes dejar a esa multitud que va camino al infierno y decirle al Señor, no puedo más con mi vida, no puedo seguir adelante si no es contigo. El Evangelio es la oportunidad que todos reciben de poder arrepentirse de sus pecados y poder volver a Dios para ser perdonados y ser salvados, para volver a ser restaurados a una relación correcta con Dios, lo que la Biblia llama ser hechos justos, volver a ser unidos a Dios por medio de Jesucristo, donde dice la Biblia que puede ser una nueva criatura. Esa es la oportunidad que tienes el día de hoy. Dios ya hizo todo. Dios ha hecho todo por ti. ¿Qué esperas tú para volver tu corazón a Jesucristo? ¿Qué esperas tú para pedirle perdón y decirle, Dios, te he fallado y he hecho lo malo delante de ti? ¿Qué te impide hacer un alto? Hoy has oído a Dios hablando a través de su palabra a tu corazón y diciéndote, esta es la condición de tu corazón y este es el destino eterno, pero esta puede ser la diferencia. Volver a Cristo, volver tu mirada hacia el cielo y buscar al Salvador, el único que puede salvar, el único que puede perdonar pecados, el Señor Jesucristo, quien te ama con todo su amor, quien estuvo dispuesto a dar su vida por ti en esa cruz, de una manera bárbara, de una manera irracional. La gente lo mató. Y si tú rechazas a Jesús, tú eres como esa gente. Estás haciendo lo mismo, estás crucificando a Jesucristo nuevamente. Estás participando de esa turba. Mejor dicho, esa es la mejor expresión. Estás participando de esa multitud que gritó, crucifícalo, asesínalo. Porque Jesús murió una sola vez y para siempre, para dar perdón y salvación por nuestros pecados. Así que
quisiera invitarte a que puedas cerrar tus ojos y podamos, si así el día de hoy Dios mueve tu corazón y entiendes que esta no es una oportunidad que tú le des a Dios, sino que es una oportunidad que Dios te da a ti, que puedas en este momento silenciar tu mente y tu corazón y en ese silencio poder buscar a través de estas palabras, poder buscar conectarte con Dios. Puedes hablar con Jesús ahí donde quiera que estés y en la condición que te encuentres. Y puedes decirle que ya no puedes más con tu vida. Al principio del sermón dijimos, si hemos de sufrir en este mundo, porque vamos a sufrir y hemos sufrido en este mundo por causa de un mundo lleno de maldad y de pecado, vale la pena sufrir, pero que sea por Cristo, y no sufrir por el pecado y sufrir eternamente. El día de hoy podrías pensar de esta manera. Hace 2000 años, Jesús abrió sus brazos en una cruz, y en esa cruz derramó su sangre. Murió y fue sepultado por el peso de tus pecados, porque es la única manera que había para perdonarlos, para pagar por todos ellos y para poder lavarte y librarte de la maldición y de la condenación. El Señor Jesús, después de ser sepultado al tercer día, se levantó de entre los muertos. Dios lo levantó, porque Dios aceptó su sacrificio, porque Dios aceptó ese pago, porque Jesús murió, pero venció a la muerte, venció al pecado, venció al diablo y se levantó de entre los muertos, porque la muerte no tuvo poder para detenerlo. Y el Señor Jesús subió al cielo para poder enviar el Espíritu Santo, para poder completar la obra de redención y poder darte una nueva vida, un nuevo comienzo, una vida unido a Él. Es el momento que puedes aprovechar para decirle ahí en tu casa una oración como esta. Señor Jesucristo, bendito Dios, creo que tú eres Dios, que te hiciste hombre, que viniste a establecer tu reino, que viniste a buscar a los pecadores y para salvarlos tuviste que morir en una cruz de la forma más violenta y más atroz, más cruel y más vergonzosa. Experimentaste el abandono por causa de nuestros pecados, para que nosotros por medio de la fe en ti pudiéramos ser aceptados y reconciliados con Dios el Padre. Pídele perdón. Dile, confieso con todo mi corazón que he pecado contra ti. Confieso con todo mi corazón que he hecho lo malo delante de tus ojos, que nunca te consideré en mi vida, que he vivido lejos de ti. Y el día de hoy, Dios, sin nada que ofrecerte, sin ninguna capacidad para poderme justificar, vengo a pedirte perdón. Perdóname, no lo merezco, solamente puedo decirte perdóname y concédeme, Dios, el estar unido a ti. Te doy gracias por tu sacrificio, Señor Jesús. Te bendigo y te alabo, Dios, desde ahora y para siempre. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, bendito Señor Dios,
Amén. Bueno, vamos a terminar, vamos a dejarlo aquí. Gracias por habernos acompañado. Pero antes de despedirnos y decir adiós, quisiera recordarles la primera frase que dijimos. Muchas personas, es más, todas las personas van a sufrir. Pero hay una gran diferencia entre sufrir por Cristo o sufrir por el pecado. Hay una gran diferencia en sufrir con Cristo y sufrir sin Cristo. Porque sin Cristo no hay esperanza. Y solamente hay una expectación horrenda de juicio. En el otro caso, sufrir con Cristo, podemos recordar las palabras que Jesús dijo. Jesús dijo: bástate mi gracia. Dios ha suministrado y Dios suministrará su gracia, su influencia, su espíritu en medio de los problemas, en medio de las crisis, en cualquier situación, porque Dios nos ama. Y recuerda cuando sus discípulos atravesaban por esa tormenta, cuando creían que se iban a morir, el Señor Jesús aparece en medio de la tormenta y les dijo solamente una frase: no teman, yo soy. En ese momento entró en la barca y Él calmó las tormentas. Tenemos al Dios que calma las tormentas, el Dios que navega en medio de las tormentas, que va con nosotros en las tormentas y que nos dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Que Dios les bendiga, que tengan paz, y si pueden, de verdad, se los pediría encarecidamente, compartan el Evangelio, compartan este mensaje, hablen de Cristo a todas las personas, regalen folletos, hagan obra de evangelista. Es un mandato, pero también es un privilegio. Que Dios los bendiga y que Dios les dé paz. Shalom a todos.